Hola, nuevamente aquí con ustedes, muy contenta de volver nuevamente a expresarles todos estos mensajes. Eh, Son pensamientos que muchas veces tenemos allí en nuestro ser interior y que nos gustaría de alguna manera tener claridad. Como por ejemplo, en el día de hoy quiero hablarles puntualmente del alma, ¿sí? Y es que ya nosotros hemos visto en algunos otros mensajes lo que la palabra de Dios dice acerca del ser. El ser está compuesto por tres dimensiones que son el espíritu, el alma y el cuerpo. Y cada una de ellas necesita una atención especial. Por ejemplo, el cuerpo necesita cuidados permanentes para que tengamos una buena salud física. También nuestro espíritu necesita alimento, necesita el combustible que le decimos, y es la palabra de Dios, necesita tener diariamente una conexión con Dios mismo para que nuestro espíritu se llene y así de esa manera pueda estar siempre avivado. Y lo más importante es que el alma también necesita atención. Y en estos últimos tiempos hemos visto cómo hay muchas personas que tienen muchas necesidades en su parte almática, porque podemos ver cómo se ha disparado muchísimas enfermedades, situaciones mentales y muchas cosas de estas que traen desequilibrio a la persona y que de alguna manera no nos hacen estar bien como necesitamos estar. Entonces, vamos a ver que en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23 dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo y vuestro espíritu, vuestra alma, vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Pues exactamente, somos un ser compuesto de tres dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. Y necesitamos cuidar de ellos. También vemos que la palabra dice en Lucas 21:19: con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Y aquí es donde yo me quiero detener y aquí es donde te quiero llevar, que es importante que tú conquistes tu alma. Es un trabajo que cada uno de nosotros los seres humanos debemos hacer. Debemos preocuparnos por hacer una conquista de nuestra alma. El alma es donde debemos trabajar constantemente, es donde debemos ganarla, debemos sanearla continuamente, porque necesitamos estar gobernándola muy bien, que no sea nuestra alma la que nos gobierne, sino que nosotros podamos gobernarla, para que cuando vemos la palabra albedrío, que es la decisión o la libertad de tomar decisiones, podamos tener verdaderamente esa libertad para tener claridad en la toma de nuestras decisiones. De lo contrario, si nosotros tenemos todas estas mezclas, todas estas dificultades en nuestro ser interior, es difícil porque estamos con ataduras, estamos con situaciones que nos están llevando a estar detenidos. Entonces, Deuteronomio 30 del 19 al 20, Dios coloca al frente de cada uno de sus hijos dos caminos. Te doy esta cita para que tú la puedas leer. Te la repito: Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 al 20. Y la palabra dice allí que Dios nos dice: coloco aquí delante de ustedes dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. ¿Para qué? Para que nosotros seamos los que tomemos la decisión de qué camino vamos a tomar de acuerdo a esa libertad que Él mismo nos dio. Hay muchas personas que se equivocan en un concepto respecto a Dios, y es que Dios nos exige o que Dios nos gobierna o que Dios quiere marionetas, y esto no es así. Dios realmente nos da a elegir a nosotros. Y la elección sale de lo que hay en nuestro corazón, de cómo está nuestra alma. Entonces vemos que es importantísimo el equilibrio en nuestra alma. Y las funciones del alma son ¿cuáles? Pensar, sentir y decidir. Pensar con la mente. Por eso el alma tiene mente, emoción y voluntad. Pensar, mente. Sentir, emoción. Decidir, voluntad.
la mente comunica esos pensamientos que tenemos, ¿sí? La emoción comunica los sentimientos y la voluntad comunica lo que queremos hacer. De manera que si nosotros, de acuerdo a lo que nosotros tengamos en nuestro ser interior, de acuerdo a ello, estas funciones pues van a actuar de la manera que, de lo que nosotros tenemos internamente. Por eso es tan importante qué es lo que estamos interiorizando a nuestro ser, qué alimento le estamos dando a nuestra alma. Y en este momento recuerdo que es importantísimo lo que escuchamos, lo que vemos, porque esto trae a nuestro ser interior ese alimento. Lo que consume lo que consumimos externamente, lo que interiorizamos, es de aquello de lo que se va a alimentar nuestra alma. Un pensamiento produce una emoción que nos lleva a una acción y la repetición de esto continuamente produce un hábito y la continuidad de esos hábitos produce un estilo de vida. Muchas veces decimos, ¿por qué mi vida es así? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Pero no analizamos de dónde proviene, cómo están nuestros pensamientos, cómo estamos sintiendo de acuerdo a esos pensamientos y qué accionamos de acuerdo a esos pensamientos y esos sentimientos. Entonces, todo va a concluir en la vida que llevamos. Si simplemente nosotros nos sentimos derrotados, afligidos, todo continuamente o atemorizados o enfermizos, pues tenemos que mirar qué es lo que está en nuestro ser interior, de qué nos estamos alimentando. Es que muchas veces nos llenamos de esas noticias negativas, de todo lo que está aconteciendo en el mundo y todo esto nos va llevando a tener unos pensamientos y unos sentimientos de duda, de temor y nos vamos perdiendo de vivir una vida libre, de vivir una vida bien. Un pensamiento, entonces, es importantísimo. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Cuando nosotros comenzamos a hablar, cuando nosotros comenzamos a sentir, tenemos que observar muy bien de dónde proviene esto, cuáles han sido nuestros pensamientos, porque todo arranca ahí. Si dejamos el gobierno de nuestra vida al alma, y esa alma está desequilibrada, entonces estaríamos en grandes problemas. Pero si por el contrario tenemos pensamientos sanos, vamos a tener sentimientos sanos. Y esto lo podemos ver en el ejemplo en un niño, un bebé, un niño que apenas se está desarrollando. Ese niño no tiene egoísmo en su corazón. Tal vez se puede disgustar por alguna situación, pero en los minutos siguientes ese niño ya olvidó eso que le molestó y sigue sonriendo, sigue jugando, sigue su vida hacia adelante y olvida esa situación. Muchas veces vemos los niños que están jugando y están divirtiéndose y de repente salen peleando porque el uno quiere ese mismo juguete que al otro le gustó y discuten y todo, pero luego llegan a un acuerdo y siguen jugando y no ha pasado nada. Eso es lo que realmente es tener un alma sana. Esos pensamientos, esos sentimientos, esas emociones que están sanas actúan de esa manera. Por eso muchas veces la palabra de Dios nos dice que seamos como niños. Y vaya que es difícil para nosotros ya grandes. ¿Por qué será tan difícil? Sería la pregunta. Entonces, si dejamos el gobierno de nuestra vida a esa alma desequilibrada, entonces estaríamos en grandes problemas. Estaríamos gobernados no por el espíritu, sino por un alma desequilibrada. Y muchas veces hemos escuchado, no sea tan almático. Esa palabra yo la había escuchado y yo decía, bueno, pero ¿qué quiere decir esto? Si no sea tan almático, es que usted es muy sentimental. Y de pronto vemos que ese tipo de personas almáticas o sentimentales son aquellas que se dejan gobernar por sus pensamientos
sus sentimientos y sus emociones. Y aquí hay que tener un equilibrio, ¿sí? Porque si nosotros solamente nos movemos por nuestras emociones, vamos a tener dificultades y vamos a tener que vigilar muy bien esas emociones para poder llevar algo más o menos equilibrado. Pero si por el contrario nosotros dejamos que sea nuestro espíritu el que nos sustente, el espíritu trae paz al alma y por tanto nuestro cuerpo se va a reflejar con una salud óptima. Porque toda la enfermedad nace en el alma, nace en cómo está siendo gobernado nuestro cuerpo, nuestro ser. Recuerde, siempre tiene que ir de la mano el espíritu, el alma y el cuerpo. Si uno de estos tres no está en equilibrio, si uno de estos tres no está siendo cuidado, entonces esa persona va a estar con problemas, con enfermedades, con dificultades. Todos son importantes y así como cuidamos nuestro cuerpo, vamos al médico, hacemos ejercicio, comemos una buena dieta y cuidamos este cuerpo para que esté bien, debemos cuidar el alma. De pronto con el especialista, que ¿por qué no? Puede ser un psicólogo, puede ser una persona que nos ayude a mirar y a velar nuestras emociones, nuestros pensamientos, a comprendernos. Y también está el espíritu, que también para ella hay especialista que puede ser Dios, el Espíritu Santo, y las personas que trabajan de la mano con Dios y que pueden ser guías espirituales, un pastor, un líder en tu vida, que te puede llevar a ayudar en estas dimensiones. Entonces, si vamos a entregarle el gobierno de nuestra vida, tenemos que saber muy bien cómo funciona todo. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esta cita es preciosísima, pero mire que dice que primero debemos purificar nuestras almas, ¿qué? Por la obediencia a la palabra, a la verdad. Entonces vemos cómo el manual de vida, sus principios, los principios del reino de Dios, nos pueden ayudar hacer que nuestras almas estén equilibradas, estén purificadas, saneadas, estén siendo tratadas continuamente, vigilando todo esto que nosotros vivimos continuamente. Y dice, mediante el Espíritu, siempre tiene que ir primero el Espíritu. Aquella persona que ora, aquella persona que habla con Dios, aquella persona que lee la palabra de Dios, siempre va a tener un equilibrio porque va a poder gobernar bien su alma, gobernar bien su cuerpo. Pero si el espíritu está muerto o si no lo alimentamos, nuestra alma está perdida. Entonces dice además, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente con corazón puro. Entonces siempre hemos entendido que el amor, la relación entre una y otra persona, entre amigos, entre esposos, entre los seres humanos, siempre va a haber fricción. Pero si no hay un verdadero amor y no hay un equilibrio en el espíritu, en el alma, va a ser muy difícil esa relación y esa conexión con las demás personas, porque resulta que es con el alma con la que nos relacionamos con los demás. Es con el espíritu con el que nos relacionamos con Dios. Y con el alma nos relacionamos con nuestros semejantes. Por eso, importante velar por la salud mental, emocional, el alma, cuidar el alma. Entonces, la obediencia a la verdad es los principios establecidos por la palabra. Esa es la medicina para el alma. Allí, cuando tú creas los hábitos de lectura bíblica, de meditación en la palabra de Dios, esto te ayuda a tener esa salud emocional. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y por qué habla de esto? Mire, porque cuando nosotros empezamos en esa transición
de ir renovando nuestros pensamientos, de estar vigilando nuestras emociones, de tener ese equilibrio, ese gobierno sobre nuestra alma, que no sea ella la que nos gobierne, sino nosotros. ¿Y por qué repito tanto que no sea el alma la que nos gobierne? Porque muchas veces nos dejamos llevar por las emociones, por los impulsos. Nos dio rabia y hablamos y decimos una cantidad de cosas y no vemos que todo el daño que estamos causando. O muchas veces nos llenamos de odio, nos llenamos de ese sentimiento de injusticia hacia nosotros y entonces olvidamos la amistad y dejamos todo de lado y eso nos causa daño. Y entonces ahí estamos siendo gobernados por nuestra alma. Pero cuando nosotros le damos lugar al Espíritu, el Espíritu nos ayuda a ver las cosas desde la óptica de la palabra, desde la óptica de Dios. Que Dios siempre ha querido que los seres humanos tengan buenas relaciones, que tengan paz en su corazón, que puedan vivir en una vida abundante. Entonces, cuando dejamos que sea el Espíritu que gobierne, nuestra alma va a estar sujeta, va a estar tranquila, va a estar gobernada de buena manera. La manera tradicional de vivir está viciada. Venimos antes de conocer a Cristo en nuestro corazón y de iniciar esa nueva vida en Cristo, venimos con una serie de hábitos del viejo hombre. Y esto no quita de la noche a la mañana, esto no se cambia porque alguien venga y ponga las manos sobre tu cabeza y comience a orar. Esto no es así porque no es mágico. Esto es un trabajo de conquista continua, diaria, todos los días, porque es allí donde necesitamos trabajar transformando nuestros hábitos, nuestras costumbres que por años hemos practicado, cosas, maneras, formas de ser, de decir. Yo recuerdo que yo mencionaba muchísimo, yo soy así, y al que le guste bien y al que no, pues que no. Esa era una frase que yo utilizaba mucho. Así soy yo y no me interesa lo que los demás opinen. Pero resulta que cuando yo empiezo a buscar la palabra y a leer la palabra entiendo que no es que yo soy así, es que tengo unos hábitos aprendidos. Estoy acostumbrada a repetir esos hábitos. Me quedé allí plasmada mi alma en esos hábitos y se volvieron fortalezas que necesitan ser cambiadas y que solamente cuando las someto a la luz de la palabra y a renovar mi pensamiento de acuerdo a esa palabra, yo puedo ir cambiando, gestionándolo de tal manera que me lleva a la libertad. Porque eso es lo que últimamente quiere Dios, que seamos libres. Y la palabra es el único medio que te lleva a que tú puedas ver, porque la palabra es como un espejo en donde tú puedes ver tu rostro, en donde tú puedes ver cómo está tu corazón y tu alma. La Biblia tipifica la conquista del alma como cuando Dios envió a Israel a conquistar la tierra prometida. Esto sí que me llama la atención, porque de esta manera fue como Dios me enseñó esta parte que para mí ha sido algo que he tenido que trabajar y continuaré trabajando hasta el último día de mi respirar aquí en la tierra. He tenido que trabajar muchísimo sobre el gobierno de mi alma y por eso siento la libertad de hablárselos de esta manera. Números capítulo 13, usted puede leer allí cómo Dios les dio instrucción al pueblo de Israel para que fueran a mirar cómo era la tierra que iban a conquistar. Primero los mandó a hacer un reconocimiento y eso es lo primero que tú tienes que hacer. Vigilar tus pensamientos es hacer un reconocimiento de cómo está tu alma. Cuando tú coges un cuaderno y escribes tus pensamientos, vas a darte cuenta de qué es lo que hay en tu alma, qué te aflige, qué te duele, qué te disgusta, por qué actuaste de esta manera, pensaste esto y fuiste y hiciste esto y aquello. Entonces, esa verdadera tierra prometida es tu alma, que tú necesitas conquistar, que tú necesitas creer que es fructífera, porque si tú tienes pensamientos de bien, si tú tienes sentimientos de bien, tus acciones van a ser de bien. Pero si por el contrario vas a tener pensamientos negativos, vas a tener sentimientos de odio, imagínate qué puede haber en tus acciones. Y mire que eso lo vemos también de la manera como se ha visto afectados nuestros niños cuando pasan tanto tiempo
jugando estos videojuegos de violencia. Pasan tanto tiempo allí que su alma es permeada por esto, a violencia, y cuando se levantan son violentos con sus padres. Si usted le llega a pagar ese juego y no se lo deja coger, mejor dicho, ese niño destruye la casa completa. ¿Por qué? Porque ha sido permeado por la violencia que constantemente ha estado allí sentado, recibiendo una y otra vez, una y otra vez. De esa misma manera nosotros llevamos años de vida siendo gobernados por todas estas cosas que están siendo erróneas, que han nacido de pensamientos negativos. Ese niño que pensó que sus padres no lo amaban por algo y nunca saneó esos pensamientos. Creció pensando que sus padres lo odiaban. Imagine qué actos puede tener ese niño. Y esto lo vemos hoy de una forma tremenda, la forma impulsiva de nuestros jóvenes, la forma impulsiva de nosotros como adultos, cómo reaccionamos frente a las circunstancias. Entonces, esa tierra prometida es la que Dios te ha llamado a conquistar. Pero mire que así como la tierra prometida estaba habitada por moradores gigantes y construida por murallas altas, y que tenía de pronto, así como tenía frutos, árboles y todo esto, también tenía maleza y tenía muchas cosas que había que ir y como ir entrando en esa tierra, ir cortando todo lo que no servía, dejando, destruyendo, derribando esas murallas. Asimismo, nosotros tenemos que hacer un trabajo poco a poco. Nuestra alma es esa tierra que también necesita derribar esos gigantes que muchas veces inician con esos pensamientos, que son pensamientos fuertes, que son pensamientos que llevamos teniéndolos y afirmándolos años de nuestra vida. Hábitos y compulsiones que hemos creado como fortalezas y que quizás si quitáramos toda esa fortaleza que está frente a nosotros, esa muralla, podríamos ver el corazón sincero que hay en ese ser humano, la dulzura de ese ser humano. Pero hemos construido murallas porque necesitamos protegernos del mundo exterior. Entonces, todo esto no nos permite dar el fruto correcto que tenemos como buena tierra que somos, porque Dios nunca creó cosas malas. Dios nos creó como buena tierra que puede dar buen fruto. Nos dio características, cualidades, cualquier cantidad de fortalezas importantísimas para nosotros llegar a cumplir nuestro propósito. Pero están cubiertos con todas esas marañas que no nos dejan ver y no nos dejan ser la esencia de lo que Dios depositó en nosotros. Todo lo anterior nos ata, no nos permite vivir una vida en plenitud. Necesitamos conquistar nuestra alma, desalojar los moradores, esos gigantes, y derribar esas fortalezas. Y el Señor nos dio estas directrices, así como el pueblo de Israel. Primero dijo, no temáis ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No eres tú solo el que debes de hacer esa conquista. Dios promete estar contigo. ¿Cómo? A través de la palabra, a través de la oración. Cuando tú oras y dejas que Dios mismo sea el que te guíe, a través de la compañía, de la guía de un líder o un pastor, de tu pastor que se puede sentar y ayudarte a ver desde otra óptica esos pensamientos que estás teniendo, esas acciones que estás teniendo, esas dificultades, aquello que tú no puedes, sabes o no puedes manejar. Otra persona desde afuera te puede ayudar. Solamente necesitas tener disposición. Si tú te dispones, Dios te ayuda. Segundo, poco a poco. Un paso a la vez. No podemos llegar y solucionar todo de una. Tiene que ser poco a poco. Y esta es una tarea que comienza desde que nacimos en esta tierra hasta que nos muramos. Porque somos seres que vamos a vivir una eternidad. Pero estamos ahora aquí en este cuerpo y en esta tierra, y aquí necesitamos ir paso a paso haciendo esa transformación. Dice así,
en Éxodo 23, 30-33. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Dice, poco a poco los echarás de ti, no harás alianzas con ellos. Está hablando de los gigantes, de esos moradores que están en esa tierra, de esas cosas que están en tu alma, de aquellas cosas que ya estás acostumbrado a hacer, de eso que tú sabes que te cuesta dejar y que te está perjudicando, no solo a ti, sino a tu esposa, a tu hijo, a tu familia, a tu descendencia. Porque cuando tú tienes un vicio, cuando tú tienes una constante errónea en tu vida, estás marcando tus generaciones con eso mismo. Y entonces dice Dios en este Éxodo 23, que estamos haciendo la comparación entre la conquista de la tierra y la conquista de nuestra alma, que tú los vas a poder ir echando poco a poco. Vas a irlos pudiendo colocar por fuera, los vas a eliminar de ti. Y dice que no puedes hacer alianzas. ¿Cómo es hacer alianzas? Un poquito de Dios, un poquito de esas costumbres no sanas. Un poquito de Dios, un poquito de oración, un poquito de palabra, un poquito de hacer lo correcto y un poquitico de hacer lo incorrecto. No debes hacer alianzas. Debes ser radical para decir no voy más y cortar. Y con ello Dios te ayudará. Podrás estar diciendo es que no puedo. Lo he intentado. He dicho hasta aquí, no más. Y continúa haciéndolo. Y es que me gobierna, es que no puedo, es más fuerte que yo. Porque lo estás haciendo en tu humanidad, lo estás haciendo en tus fuerzas. Pero cuando tú vas, oras y clamas y buscas la palabra y te acompañas de tu pastor o de tu líder, vas a ver que todo el conjunto de esto te ayuda a ser liberado de esto. Dice también la palabra en Deuteronomio 6, 10, 13, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Una vez que tú vayas conquistando tu alma y liberando estas cosas en ti, cuídate de no olvidarte de Dios. Pensar que tú lo lograste. Aquí es donde prima que todo aquello que quede vacío porque has desalojado estos gigantes, empieces a llenarlo más de Dios. Empieces a llenarlo más de su palabra. Y le dé siempre a Él el lugar, la gloria. Fue porque Dios me ayudó, Dios estuvo conmigo. Y luego dice que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, porque cuando estábamos envueltos en esas dificultades, éramos esclavos de ellos, de vicios, de acciones, de odios, de mentiras, de malas palabras, de malas acciones. Bueno, me quedaría aquí con una larga lista de cosas, viciados de ese viejo hombre que nos separan. Una vez que tú las hayas sacado y dejes de ser siervo de ellas, dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Es decir, te apartarás, te santificarás para Él, te guardarás para Él. Coloca entonces el fruto del Espíritu en tu corazón, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esto te ayuda a llevar adelante esa conquista de tu alma. Conclusión, debes perseverar en ganar tu alma, debes perseverar, continuamente conquistar tu alma, ponerla bajo la soberanía de Dios, a través de la palabra, a través de la oración, a través del acompañamiento que te pueda dar tu pastor, tu líder. Así conquistarás vuestra alma. Muchas gracias. Si te gustó, dale me gusta y compártelo para que otras personas se puedan beneficiar de este mensaje. Hasta el próximo.